Bien, pues en esta ocasión pues tenemos el agrado de contar con la presencia de Ana Fátima López. Ella, pues entre muchas otras cosas, también participa en la implementación de un proyecto que estamos desarrollando, en el cual se enmarca esta actividad. En el estado de Jalisco ella funge como coordinadora local y ahora les platicaré un poco más de Ana Fátima para quienes no la conozcan, porque seguramente algunos de ustedes ya la conocen. Esta actividad se enmarca dentro de este proyecto. Es un proyecto financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Y pues bueno, sin más, les agradecemos su interés y su participación en este seminario. Como sabrán, quienes ya han colaborado en otras actividades, pues esta es una serie de acciones, ¿no? Entre mesas de análisis, entre paneles, entre foros, ¿no? Talleres que estamos organizando precisamente en este objetivo de fortalecer e incrementar la participación de la sociedad civil en el sector justicia. Bien, pues les voy a contar ahora un poco sobre Ana Fátima, pero antes, solo como aviso, estamos grabando esta sesión, ya que también buscamos, ¿no?, que todas estas actividades queden en una memoria disponible en un micrositio que construimos, que algunos de ustedes ya conocen, que se llama Red Justicia. Ahora les vamos a compartir el enlace a través del chat a este micrositio. Y aquí estamos en proceso de actualización, ¿no?, de este micrositio. Aquí vamos a estar colocando todas las actividades, tanto de capacitación como las que desarrollamos en el marco del proyecto en cada uno de los estados donde intervenimos. Muy bien, pues les cuento ahora sobre Ana Fátima, nuestra ponente para este seminario. Ella es consultora independiente para la UNICEF. Es fundadora de la Red de Abogadas Violeta y de la organización Magistrada Ya. Abogada y maestra en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derechos Humanos y Paz por el ITESO. Ganadora del premio Irene Robledo en 2022 y la medalla de oro Hermila Galindo en 2021 por su labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es maestra de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, experta nacional en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, políticas públicas y violencia política contra las mujeres en razón de género. Fue directora del área de Estrategia en Comunicación y Difusión en la CONAVIM y del área de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es también analista y articulista en temas de violencia en medios de comunicación, derechos humanos, igualdad sustantiva y paridad. Y es experta internacional acreditada por el National Democratic Institute, por sus siglas NDI. Pues nos enorgullece contar con la participación, con la presencia de Ana Fátima, y sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todas las compañeras que el día de hoy nos acompañan. Y sí, veo muchas caras de muchas conocidas, amigas, aliadas y compañeras de muchas luchas, a las cuales me da mucho gusto saludar y saber que vamos a estar juntos el día de hoy. Entonces, pues bueno, quisiera comenzar compartiendo mi pantalla para dar inicio a este curso que vamos a dar el día de hoy. Y solamente pedirles dos cuestiones. La primera es, si desean compartirnos algo, mi sugerencia es que levanten la mano y en la primera oportunidad les damos el uso de la voz. Si no, nos vamos a esperar un poquito hasta el final de la presentación, en dado caso que se requiera alguna connotación especial. Y segundo, cualquier cuestión que nos pueda fallar en cualquier momento, ya saben que aquí estamos y que la podemos resolver sin ningún problema. Pero yo sí quisiera empezar esta presentación hablando de por qué tenemos que dar un curso sobre lo que son las nociones básicas para ejercer la justicia de las mujeres, y es por el simple hecho de que la violencia hacia las mujeres y sobre todo el acceso a la justicia para las mujeres es un tema que por más que hagamos protocolos, que hagamos incidencia y que estemos analizándolo, sigue siendo muy normalizado el no atenderlas, el no hacer caso o el simplemente hecho de no dar respuesta en tiempo y forma a las denuncias que presentamos.
Veo aquí muchas caras conocidas de muchas amigas, colegas que seguramente en más de alguna ocasión se han presentado ante el Ministerio Público y saben que su carpeta de investigación se quedó congelada. Es decir, que ya no pasó y que no hubo vinculación al proceso. ¿Por qué razón? Por una gran cantidad de causas, ya sea porque se consideró que hacían falta mayores testigos, porque no hubo pruebas suficientes o simplemente porque se sobresee. Es decir, se deja de ver el asunto como algo no importante. Y esa normalización de la violencia en el aspecto judicial es un tema que tenemos que analizarlo desde lo antropológico y desde el entorno social, donde también la violencia hacia las mujeres se ha normalizado a tal grado que hemos creído y concebido que no pasa nada y si no dejamos a las personas que nada más digan lo que sienten, pero no ejecutamos nada para que este sentimiento pueda irse minimizando. ¿Y a qué me refiero? En este estudio que se hizo sobre el síndrome de Gentle, me llamó mucho la atención porque decía que es el fenómeno por el cual las mujeres son mal diagnosticadas y reciben un tratamiento erróneo. Es decir, se asume que como los síntomas de las mujeres, ya que el cuerpo heteronormado que siempre se ha revisado es el de los hombres, todas las enfermedades en su mayoría han sido diagnosticadas por cuerpos masculinos y no por cuerpos femeninos. Y entonces, simplemente desde aquí ya comenzamos a ver algo muy importante. Y es que, me pasé. Se asumía, por ejemplo, que en el caso de los infartos, las mujeres tenían que tener los mismos síntomas que los hombres. Sin embargo, se pudo demostrar que el 50% de las mujeres somos las que tenemos más probabilidades de recibir un infarto al recibir un diagnóstico erróneo. ¿Por qué? Porque los síntomas que se consideran que son para un infarto es dolor en el pecho y brazo izquierdo, y estos síntomas son recurrentes en los hombres, no en las mujeres. En las mujeres síntomas es dolor en el estómago, dificultad para respirar, náusea y fatiga, lo que da por resultado que cuando la mujer llegaba al hospital con los síntomas, se le diera la clásica omeprazol, se le dijera que tiene colitis. ¿Por qué? Porque se ha visto que los modelos de predicción de riesgos más usados se desarrollaron en la población masculina y no femenina. ¿Por qué? Porque si estamos viendo cómo siempre se ha considerado que el hombre es la figura heteronormada y que va a llevar a cabo todas las funciones, se minimizó el hecho de cómo afecta esta enfermedad o estos síntomas en los cuerpos de las mujeres, ya que orgánicamente somos distintas. Y traigo esto como metáfora para las nociones de justicia. Y lo quise traer porque, fíjense, la evidencia de que la medicina está defraudando a las mujeres es abrumadora. Nuestros cuerpos, síntomas y enfermedades están siendo ignoradas, desestimadas y sobre todo es resultado de la creencia de que los hombres son los humanos determinados, pero no lo son y sus datos no deben de aplicarse a las mujeres. Entonces, cuando empezamos a ver la trascendencia de que normalizamos el que las cosas tengan que ser de una manera, es cuando caemos en cuenta de la necesidad de voltear a ver qué es lo que está pasando con las mujeres y sus cuerpos. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a reconocer? La necesidad de capacitar debidamente a los médicos para que escuchen a las mujeres y reconozcan su incapacidad para diagnosticarlas y que tienen que aplicarse nuevos gatos para las mujeres y que tenemos que decirles a las mujeres que no se están sintiendo histéricas o que no están mintiendo, porque ya podemos comenzar, como dice la línea, a comenzarlas y salvarlas. Esta información que estoy sacando el día de hoy la estoy sacando de Pictoline y lo que estoy buscando yo es comenzar a abrir boca en el tema que nos trae el día de hoy. ¿Cómo lograr entender las nociones básicas de acceso a la justicia? Y para empezar tenemos que saber que hemos normalizado la violencia. ¿Por qué digo esta parte de que hemos normalizado la violencia? Porque en nuestro común denominador y en nuestro sistema o en nuestro campo social consideramos que todo el tiempo estás llorando, seguramente porque te lo mereces, no llores porque pareces niña, primero te mato antes de que me dejes, cállate, te ves más bonita, vieja al volante, peligro constante, las mujeres no saben gobernar, mira cómo iba vestida, por eso las violan, entre otras cosas que ejercemos constantemente de violencia psicológica. ¿Por qué pongo esto en el punto? Porque si este es el punto real en el que estamos viviendo en todos los estados de la República,
Imagínense las preconcepciones jurídicas y, perdón, estereotípicas que ya tienen los operadores y las operadoras de justicia al momento de recibir una víctima de violencia. Ya van con esta carga social que les está señalando que hay que procurar en lo más posible ignorar la situación que se está viviendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema patriarcal que nos ha dicho cómo debemos comportarnos los hombres y las mujeres, y bajo ese sistema de opresión, las mujeres somos lo otro, lo segundo, y lo que no importa. La estructura violenta perpetúa las conductas de violencia hacia nosotras. Y lo pongo así porque cuando tenemos que llegar al tema de justicia y estamos ante el Centro de Justicia, que vamos a verlo más adelante, si no nos hacemos conscientes de todas las maneras en que nos están atravesando las violencias, no vamos a poderlas definir porque desconocemos que el hecho de que me digan que soy una histérica y que todos los días la hago de todo solamente porque yo no llego tarde y que cuando llego tarde es porque estaba trabajando, no porque estoy con otra mujer, significa que la que se siente mal y la que se siente culpable por recibir esa violencia soy yo. Por ende, cuando el Ministerio Público le dice que no esté molestando, que él la va a buscar cuando sea necesario, permitimos ese tipo de violencias porque asumimos que es una violencia que nos merecemos. Y ahí es cuando tenemos que empezar a irrumpir en el espacio de justicia para poder hacer y explicarles, oye, no tienes que decirme que me enojo por todo, que estoy exagerando, que soy demasiado sensible, o los clásicos micromachismos que en realidad son ultramachismos o megamachismos que los tenemos tan minimizados que incluso dentro de las propias agencias o los propios policías y operadores de justicia nos los dicen de manera constante y asumimos como que es cierto. ¿Y por qué lo asumimos como real? Porque no nos ha llegado esta conciencia de decir, ay, quizás el hecho de que esté en mis días no me hace lo que me dicen. Sí, existe el síndrome premenstrual, ok, lo entiendo. Pero entonces, si también tengo menorrea y padezco 3 días con dolor, ¿por qué no es posible que haya una ley que permita que se nos dé 3 días de ausencia para poder curarnos o para poder sentirnos bien? Y sin embargo, el mensaje social que nos manda Cotex es que las mujeres durante sus días pueden salir a correr, jugar golf, montar a caballo y ser felices y libres. Cuando más de la mitad de las mujeres decidimos que no queremos ni podemos hacerlo, pero estamos tan normalizadas a venir a clases en esos momentos, a estar atentas, que tenemos que empezar a hablar y exigir que las violencias sí existen y que podemos cambiar eso a través del acceso a la justicia. El acceso a la justicia no solamente es una frase que utilizamos para marketing o para decir que estamos avanzando. El acceso a la justicia es real y tan real es que conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de que en el 2000, cuando se crean los primeros institutos para el adelanto y el mecanismo para el mecanismo de adelanto de las mujeres, los MMA, al día de hoy tenemos secretarías de la igualdad sustantiva y tenemos a personas expertas que ya comienzan a trabajar en el tema. Tenemos personas que ya comienzan a pensar cuando en el 2000 ni siquiera se pensaba eso. ¿Por qué? Porque las causas de las violencias machistas, como lo decía Rita Segato, son bien claras. Lo que se busca es que la violencia simbólica, que es lo que tenemos constantemente, vemos en todos los lados, en todos los espacios, es el pegamento que va a sostener todo el sistema de dominación y que permite que el resto de las violencias contra las mujeres se sigan produciendo y reproduciéndose en las generaciones más jóvenes. Por eso, con todo respeto, cada que yo escucho generación de cristal o de mazapán, yo les digo, no, no es cierto. Yo hubiera querido haber nacido en esta generación de cristal o de mazapán, porque aquí ya una mujer sabe que si le dicen algo en la calle, eso es un acoso, no es un piropo. Y ellas desde ahí ya están comenzando a ejercer justicia cuando detienen y exhiben al agresor. ¿Por qué? Porque la justicia no solamente es aplicar los mecanismos que vamos a ver adelante, sino también es una justicia social de representación y de poder hacer un marco y un punto y aparte en la conciencia social que estamos viviendo para poder empezar a reconocer lo que sí podemos y lo que no podemos permitir. Y esta parte a mí se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque socialmente tenemos que la diseminación masiva en la sociedad está concebida en todos los roles y estereotipos de género que nos generan. Y tan es así que al día de hoy las mujeres privadas de su libertad o en estado de reclusión siguen siendo objeto de múltiples violaciones a derechos humanos porque no se concibe el hecho de que al haber concebido las cárceles para los hombres, porque las mujeres no podíamos ser capaces de generar ninguna acción negativa, no se previó el impacto que tendría que tener a mujeres en reclusión y su salud, es decir, la cantidad de servicios sanitarios que deben de prestárseles para que tengan verdaderamente un acceso a derechos humanos dentro de los sistemas de reclusión.
situación que no se da. ¿Qué hacen esas mujeres en sistemas de reclusión? Tienen que estar solicitando o trabajando o haciendo hasta lo imposible para poder tener artículos de higiene mensual y de higiene íntima. Y ese es un tema que nos damos cuenta que no se planeó. ¿Por qué? Porque la violencia machista se sigue prevaleciendo y se sigue multiplicando. El arraigo en los valores morales y familiares también es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que cada día te ves más bonita, que todo el tiempo te lo dicen porque realmente eres la loca de la oficina, que lo que estás haciendo es lo mínimo que te correspondería hacer porque es lo que le corresponde a todas las mujeres, casarse, reproducirse y tener hijos. ¿Qué diablos haces yendo a hablarle a la policía si la ropa sucia se lava en casa? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la ropa sucia se lava en casa? Y es el primer stop para que no llamemos al 911, para que no acudamos al Código Violeta, para que no busquemos ayuda. ¿Por qué? Porque como la ropa sucia se lava en casa, ¿cómo yo voy a denunciar a mi papá porque me tocó? ¿A dónde voy y le digo que mi esposo no me deja de golpear? ¿A dónde voy? Le digo que mi esposo está tocando a mi hija y que además no es su hija y que de ahí se vale y que yo no tengo otra fuente de ingreso y que si lo digo voy a ser juzgada porque soy mala madre. Por eso la justicia, cuando la empezamos a ver desde este punto de vista de conciencia y como una activación para un medio que sí podemos acudir y del cual podemos obtener verdaderamente formas de hacer que la sociedad y que mi entorno pueda cambiar, es cuando hacemos un acento en cómo nos acercamos y qué es lo que estamos pedir. Y ojo aquí en esta última parte que dice Rita Segato, la falta de nombres para identificar. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de señalar las formas de violencia es lo que hace que nos quedemos calladas y que no acudamos a la justicia. ¿Por qué? Porque cuando estaba analizando cómo iba a dar esta plática, precisamente yo me cuestionaba, ¿cómo les digo que por favor, en caso de un abuso sexual, las mujeres vayan y denuncien? ¿Cómo explicarles la importancia de conseguir las probanzas? Que quiere decir la ropa que yo estaba usando, la ropa íntima que también estaba portando. ¿Cómo le digo a las víctimas todo lo que tienen que hacer? Si durante la pandemia nos dimos cuenta que cuando una persona llegaba y decía tengo estos síntomas, inmediatamente era atendida porque simplemente sabía que tenía COVID y no le preguntaban más. Si una de nosotras nos acudimos a una agencia del Ministerio Público, lo primero que nos van a preguntar es que si estábamos tomadas, que si con quién estábamos a nuestro lado, que si alguien más sabía con quién nos encontrábamos, que si estábamos alcoholizadas. Se pone en duda nuestra palabra. ¿Por qué? Porque por eso quería señalar con la parte inicial, cómo hemos normalizado que las mujeres no puedan vestir, hacer, decir y decidir por el simple hecho de ser mujeres y desde ahí nos limitamos a la justicia. Porque las compañeras que son aquí expertas en el tema y que han acompañado a muchas mujeres víctimas de violencia saben que la primera parte es lograr que una mujer sin revictimización pueda llegar y acercarse a presentar una denuncia y todo lo que la atraviesa para poder tomar la decisión. Desde el pensar en su actividad económica, en su actividad laboral, en cómo le va a hacer y quién la va a acompañar, quién se va a quedar con los niños y las niñas cuando tenga que ir a una audiencia. ¿Cómo le va a hacer para cuando tenga que presentarse ante el Ministerio Público a hacer su evaluación psicológica? Y son cosas básicas que mis compañeras saben y que hemos normalizado al momento de que creemos que la justicia nada más es para unos cuantos. No, la justicia puede ser para todos. Hay mecanismos que también sirven muchísimo como la identificación social de lo que está pasando y eso es un antes y un después que de estas conversaciones no teníamos hace 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque hace 5 o 10 años todavía estábamos buscando poder tener centros de justicia, todavía estábamos buscando poder tener un presupuesto para que estuviera una policía especializada, porque estábamos buscando cómo normalizar y socializar esos instrumentos y ahora ya los tenemos. ¿Qué hago para acceder a la justicia? Primero, tener la comunicación fluida con mi asesor jurídico, mi asesora jurídica o con una persona de confianza y en primer lugar, yo siempre les sugiero que tengan el respaldo de algún perito, una perita, un experto en psicología para que pueda contener el tipo de violencia que se está viviendo y el cual está haciendo que se busque la justicia. Ojo, la justicia no solamente tiene que ver con un tema penal o de violencias, también tiene que ver con cómo puedo acceder simplemente desde la cultura de la legalidad a poder exigir que las multas que me están poniendo por un exceso de velocidad a través de una máquina y que al parecer fue un error porque evidentemente mi coche no estaba pasando esa hora, puedo hacer? ¿Ante qué mecanismos o ante qué autoridades me puedo presentar? También tiene que ver con eso.
tiene que ver también con el simple y sencilla razón de entender que si en mi casa, afuera de mi hogar, las luminarias están fallando, ¿cómo puedo hacer para que la seguridad pública se incremente, se repare la luminaria y evite un daño mayor dentro de mi entorno? Y desde ahí empezamos a darnos cuenta de todo lo que implica el acceder a la justicia desde una parte inicial. Y ahora sí empezamos a atender quién atiende la violencia machista. Y lo puse así con esta imagen de Homero porque sí me hace muy curioso. Homero Simpson, que es una figura icónica de las caricaturas de los 80s, 90s, 2000 y en la actualidad, él iba a dar la clase de los secretos para tener un matrimonio exitoso con su esposa. Como sabemos que evidentemente no lo tenían. Era un matrimonio durante el cual Marge recibía el 10 de mayo, el Día de las Madres, una bola de boliche porque a Homero le gustaba jugar boliche, que normalizó todas las formas de violencia y lo traigo aquí como una ironía y un sarcasmo de cómo se pretende atender la justicia cuando el derecho es patriarcal y machista. Tenemos que empezar a replantear cómo vamos a acceder a ella y de qué sí podemos hacernos valer. La primera parte de que yo pueda entender la justicia es, si estoy viviendo un tipo de violencia y estoy en el hogar, yo considero que deberíamos de empezar a normalizar el hacer uso de los policías y las policías que tenemos ya en los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios es el primer contacto que tienen con la ciudadanía. Toda la policía municipal es la primera que te va a responder cuando llamas al 911. ¿Por qué? Porque tienen que mandar a una unidad a que te atienda. Y esta policía, en la mayoría de los estados, ya se está logrando que esté debidamente actualizada en el sentido de tener y brindar una protección con perspectiva de género desde el primer minuto. Ese primer canal que podríamos analizar para poder entender cómo se accede a la justicia. ¿Por qué? Porque el policía, la policía, al pertenecer a las instituciones de seguridad pública, va a ser el que va a poder llegar al momento de que surjan los hechos y recolectar la evidencia suficiente y ser unos ojos imparciales para que el Ministerio Público pueda reconocer y ver a través de él lo que está sucediendo al momento de presentarse los hechos. Y esta parte a mí se me hace sumamente importante porque cuando entendemos los principios y deberes de actuación de las instituciones policiales frente a la violencia contra las mujeres, nos damos cuenta, y de género, que los policías y las policías ya comienzan a percibir la manera de acercarse a las personas desde otro lugar. No puedo hablar por todos las y los y les policías que hay en el país, pero sí puedo señalarles que el aumento en los reportes del 911 es un incentivo para demostrar que durante la pandemia y después de la pandemia, las mujeres en México sí están buscando mecanismos para acceder a la justicia y están aplicando las acciones conducentes para poder lograrlo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que efectivamente a lo mejor tardaban mucho, a lo mejor no las atendían, pero también hubo muchos casos de éxito donde sí se salvaron vidas. Y se recorre la voz explicando la importancia de que la policía o el policía que los atendió está funcionando. Sé que es muy difícil, sobre todo en un entorno donde sabemos que las políticas públicas nos han fallado en muchos temas, sí es cierto, pero también es cierto que al día de hoy el simple hecho de saber que ya hay mecanismos de control, que ya hay autoridades que sí están respondiendo, bien que mal, a la situación, nos empieza a dar una paz. Si revisamos la cantidad de hallazgos y vemos que el índice de impunidad está minorizando por lo menos 2 o 3 puntitos, pero ya empezamos a aumentar en el hecho de confiar más en que la autoridad está llegando al fin que buscamos, que es la obtención de justicia y el estado de paz y de seguridad social, nos damos cuenta que sí importa cada denuncia que presentemos, cada vez que llamamos al 911, cada vez que buscamos una autoridad para poder encontrarnos en las mismas condiciones de seguridad y de política social que requerimos, estamos avanzando. Pero pareciera que esto no es algo que se da de la noche a la mañana, se da a través de mucho esfuerzo que tenemos que hacer y de conocimiento. Toda la información que no se comparte y que se queda en una es una información que no va a ningún lado. Si yo tengo una información y la puedo compartir, estoy generando a través del efecto hormigo, del efecto semilla, que más personas se lleven esta información y la puedan estar utilizando. La reproducción de los medios de justicia también va de eso.
de exhibir socialmente lo que sí hacemos bien y también lo que no hacemos bien para mejorarlo. Y entender que los principios de las instituciones policiales sí existen y que ahí están claros y fuertes. Están establecidos en el artículo 21, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señala que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios que comprende la prevención de delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. ¿Qué quiere decir? Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, entre otros. Y lo pongo aquí porque si bien tengo compañeras que han sido amigas de muchas luchas, sabemos que no siempre pasa así la actuación, tenemos que seguir impulsando y tenemos que seguir exigiendo que se logre a un acceso a la justicia pleno para que podamos ir rompiendo esta brecha, porque yo ya me he encontrado con muchísimas policías en varios estados de la República que me dicen, es que licenciada, después de tantas llamadas y de tantos hechos, ya ahora se me hace difícil creer que no es cierto lo que me está contando la víctima. Y le dije yo, ¿cómo que creer que no es cierto? Y me dijo, sí, es que tradicionalmente asumíamos que cuando llamaba a una mujer era porque estaba histérica y peleada con el novio o peleada con el hombre. Y procurábamos solamente tranquilizarla y dejarla con su agresor. Y le dije, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Y me dijo, sí, ya lo puedo nombrar como agresor. Antes le decíamos esposo. Antes le llamábamos novio. Antes no poníamos el nombre y apellido como es. Ahora sabemos que es un agresor, que es un atacante y que estamos generando un cambio y que realmente estamos incidiendo en la forma en que esta persona va a poder cambiar. Sobra quien me diga cuando atiendo también a las policías que también muchísimos casos se repiten y que muchas mujeres deciden no denunciar. Sin embargo, me dice una policía, ahora que voy con la misma señora que es lastimosamente, como le llaman, clientas frecuentes, la señora ya poco a poco está logrando cambiar y está pensando ya en denunciar. Y me dijo si todas las veces que yo llamaba para solicitar apoyo se quedaban registradas. La falta de conocimiento que tiene la sociedad civil de lo que hace la policía primer respondiente en nuestro país es enorme. Y cuando comenzamos a ver esos pequeños espejos o signos de luz, nos damos cuenta que sí estamos avanzando, no al paso que quisiéramos, pero sí hay posibilidad de que la cultura de la legalidad cobre vida al momento de que comenzamos a ejercerla desde una parte real, donde nos presentamos a denunciar de una manera consciente, sabiendo que estamos llevando nosotros a una víctima, explicarle todo lo que se requiere que hacer ante el Ministerio Público y los derechos y deberes que tiene, y que la Fiscalía le va a tener que investigar y dar respuesta a lo que está haciendo. Pero tenemos que acompañarla en todo proceso desde el primer momento, porque es aquí donde la víctima va a poder entender que la seguridad pública tiene como finalidad el salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. ¿A qué me refiero? A que su actuación es sujeta a una vigilancia especial para la importancia y la naturaleza de sus actividades al tener la responsabilidad de la protección de los derechos humanos de todas las personas. Cuando buscamos el acceso a la justicia, el primero que tendríamos que pensar es en el tema de seguridad pública. Por eso lo puse como un tema importante, porque además va a ser el que va a hacer el informe policial especializado que tiene que entregarle cuando se lo pida a la policía investigadora que esté analizando la denuncia que en su caso se haya presentado. Y esto es sumamente importante porque nos vamos a dar cuenta cómo desde ahí la policía ya comienza a actuar y ya comienza a generar precedentes en el nuevo sistema penal acusatorio que tenemos en nuestro país y que es la base para que podamos entender por qué muchas veces no se logra lo que estamos buscando desde un primer momento. Y aquí tenemos que el protocolo nacional de actuación del primer respondiente obliga, por así decirlo, a todos los policías y a todos los encargados de la seguridad pública del país a buscar
que cuando se realiza el primer contacto con un hecho delictivo y con una víctima, esta persona ya está contribuyendo al proceso penal. ¿De qué manera contribuir al proceso penal? Bueno, con las acciones de prevención que se van a ejercer, con la preservación de las pruebas, que es sumamente importante, con descubrir los primeros indicios de la investigación, hacia dónde se pudiera ir esta investigación, a obtener y detener a posibles culpables y a preservar y proteger el lugar de los hechos. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? A que la policía, primer respondiente, lo que va a lograr es tener el panorama o la foto inicial de las acciones. Ojo aquí, el hecho de que tenga la foto inicial de las acciones no le da derecho de compartir esta información. Por ello existe la ley INCRI de la Ciudad de México, para que esta información no se comparta y forma parte de nuestro derecho y acceso pleno al acceso a la justicia y al derecho de la debida diligencia. ¿Por qué? Porque la debida diligencia es el compromiso de las autoridades de hacer todos los actos que le corresponden de manera diligente, sin dilatar, sin retrasar y sin perjudicar en ningún momento a la víctima, porque tiene que llevarse conforme a derecho. ¿Y por qué lo pongo alto y claro? Porque si bien es cierto que son los que van a obtener la fotografía principal, también es cierto que esta fotografía principal va a ser la base para que el Ministerio Público en la siguiente parte pueda entender y generar una carpeta de investigación sólida que nos logre llegar a una vinculación a proceso. Porque lo choncho de llegar a la vinculación a proceso es el realizar, al admitirla, que se pueda generar ahora sí una audiencia donde el juez de control va a poder determinar si hay o no hay y qué se puede hacer. Esa es la parte que nos interesa a nosotras. Y aquí entendemos que el policía, como primer respondiente, actúa. Primero, ante una denuncia. ¿Por qué? Porque se va a trasladar al lugar de los hechos para confirmar la información. Una vez que llamamos al 911, tiene que acudir un policía. Y cuando acude el policía, se va a poner a las órdenes de lo que le están diciendo y manifestar lo que está pasando a través de un informe especial que tiene que tener detallado muy, muy exhaustivamente de lo que está viendo. Si se encuentra en flagrancia, es decir, si lo está agarrando en el momento de que se esté ejecutando la acción delictiva, en ese momento que tiene que detener al posible culpable. Y tercero, localizar la evidencia, documentar y preservar el lugar de los hechos o la evidencia para que esto no vaya a generar alguna confusión o posible situación cuando se hagan las detenciones. Siguiente. Traje esta imagen porque es muy potente que veamos, y de hecho la actualicé al 2023, pero chequen esta información. Según el modelo óptimo de la función policial en 2017 con corte en 2018, se requiere que por lo menos exista 4 policías por cada 1,000 habitantes. De acuerdo a esta gráfica, tenemos que solamente la Ciudad de México llega más o menos a tener 4.3, que en Tabasco se llega al 1.9 y que en Yucatán se llega al 0.6. Pero si checamos el resto del país, nos vamos a dar preocupación, por ejemplo, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California y Aguascalientes ni siquiera llegan a un policía por cada 1,000 habitantes. ¿Cómo se hace la interseccionalidad entre entender el acceso a la justicia y la falta de elementos operativos de seguridad pública que puedan dar la atención debida? Y solamente estoy hablando de policías. ¿Qué pasa con la falta de, ahora sí que de vehículos para poder transitar las calles y para poder brindar la debida vigilancia? Más aún de los utensilios básicos, armas, chalecos, uniformes y equipamiento, radios, computadoras, teléfonos celulares digitales, que puedan brindar geolocalización, información, datos para que puedan hacer sus informes de manera más precisa que tener que esperarse a través hasta que llegan a la estación, hasta que llegan a la guardia y comienzan a escribir y transcribir los hechos cuando pudieran grabar, sistematizar
y ejecutar acciones de manera más eficaz. Por eso el acceso a la justicia para mí es muy importante que lo observemos desde todas las visiones para poder entender. Actualmente el estado de fuerza a nivel nacional de las policías preventivas estatales operativas dice que es de 123,070 elementos o 0.96 policías por cada 1,000 habitantes. Es decir, no estamos logrando ni siquiera llegar a un policía por cada 1,000 habitantes, por lo que las entidades requieren formar a 101,458 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. ¿De qué me estoy refiriendo? Estoy hablando de que si no tenemos la cantidad suficiente de policías en la seguridad pública para que pueda hacer los rondines, para que pueda demostrar y dar la vigilancia y atender como primer respondiente del acceso a la justicia, entonces, ¿en qué situación nos vamos a encontrar? Y cuando estaba haciendo este análisis, yo me preguntaba, chin, si así estamos a nivel nacional, ¿cómo está el Estado de México? Porque el Estado de México actualmente es de los estados de la República que tiene más índices de feminicidio. Simplemente veíamos hasta que en 2022 cerraron el año con 2,500 feminicidios determinados como tal, más todos los índices de feminicidio que no fueron acreditados como feminicidios, pero sí como asesinatos dolosos o culposos y que en ese momento se perdieron de la estadística como tendría que ser. Y la trascendencia que esto implica para que el Estado mexicano no esté ejerciendo una justicia que realmente pueda señalarse como la mínima que pudiéramos pedir de un estándar nacional para todas las mujeres, que es el punto que nos demuestra. Y no desagregué tampoco por la cantidad de mujeres policías y la cantidad de hombres policías, porque de ahí también tenemos que hacer otro análisis y también de cuántos de esos policías, 123,000 elementos, están para cubrir. Si en el Seguro Social actualmente tenemos 75 millones de mexicanos registrados en el Seguro Social, ¿ustedes creen que con 123,000 elementos podemos llegar a atender las cuestiones de seguridad pública o acceso a la justicia? No. ¿Cómo tendría que ser el modelo de atención a la violencia de género? Creemos que cuando estamos hablando de acceso a la justicia tendríamos que tener por lo menos identificados 3 elementos. Y entre estos, tendríamos que hacer el primero, que sería la identificación de la problemática, y es determinar las características del problema, tipo, modalidad de violencia, riesgos y efectos de las víctimas directas e indirectas, hacia dónde vamos en la esfera médica, económica, laboral y jurídica. Determinación de prioridades, identificar las necesidades inmediatas, así como las medidas de protección que en su caso requieran las víctimas. Esto es lo mínimo que pueden entender los primeros respondientes. Orientación y canalización. Tienen que brindar de manera precisa y con lenguaje accesible la orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto a su caso, realizando la canalización a la instancia que corresponda o, de no ser necesario, brindar el servicio que se requiera. Y seguimiento. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de derivación, así como la oportuna prestación de servicios por las dependencias. Cuando vemos el paso por paso en el caso de las violencias, a mí me sorprende mucho porque si bien en un caso de violencia familiar, cuando llega la víctima, llama al 911 y dice que se siente abrumada porque todos los días le dicen que no sabe cocinar, que no cocina como su mamá, que se siente sumamente hostigada y violentada, el policía le puede decir que eso no es una violencia. Y ojo, estamos hablando que es violencia psicológica y que sí podría señalar lo que está señalando, viviendo. Y desde ahí, lo primero que se le podría solicitar o explicar es que sí pudiera acudir ante una instancia, ante un instituto municipal o estatal, a que le brinden protección y que le expliquen sus necesidades. Y desde ahí entender qué prioridad tiene la señora. Es decir, si en ese momento no se puede salir de su casa, pero la situación que vive sí es demasiado abrupta, explicarle qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Y solicitarle en su caso que presente una denuncia y que actualice lo que está viviendo, porque luego se confunde a la víctima y se le dice que con que obtenga una orden de protección es suficiente, cuando a veces esa orden de protección, lejos de ser suficiente, se convierte en una bala, en una
amenaza real y directa hacia la víctima, porque no se está analizando el contexto. Tiene que ver con que contextualicemos qué es lo que está haciendo cada persona y qué necesidades tiene. No podemos ofrecer a todas las víctimas las mismas salidas, porque no sabemos en qué circunstancias se encuentran, ni sobre todo qué puede implicar para sus vidas. Por eso la orientación y canalización tiene que ser exclusivamente en cuanto al hecho que está viviendo la víctima. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene recursos, no se dedica más que al hogar y se encuentra en ese momento embarazada y tiene 2 menores de edad y no encuentra otra fuente y ella no tiene padre o madre o un grupo que la pueda apoyar, hay que brindarle entonces herramientas psicológicas y emocionales para que pueda empezar a salir del ciclo de la violencia. Porque de lo contrario estamos generando un acceso a la justicia que probablemente la va a revictimizar más profundamente y que no le va a brindar las situaciones necesarias para que pueda tener verdaderamente una justicia sobre el hecho que está viviendo. Y no quiere decir que le digamos que se mantenga en una cuestión de riesgo, sino cómo podemos dotarla de acciones que sí puede prestar las instituciones psicológicas, apoyos, programas de emprendedurismo, con programas de generación de empleos para que pueda generar herramientas suficientes para poder tomar una decisión que va a implicar su vida, porque ojo, estamos hablando de vidas de personas y de seres humanos, de niños y niñas que pueden estar con ella, que sean sus dependientes directos y que al meterse en una situación entre ellas pueden quedar completamente desprotegidos. Y también es importante darle seguimiento. Saber que cuando estoy llegando a solicitar apoyo, la autoridad, como parte de la política pública, también tiene que dar seguimiento a lo que está pasando en mi caso. Saber en qué parte me quedé, por qué decidí no seguir denunciando, por qué decidí no presentarme, ¿por qué? Porque si una no acude a los llamados que le hace el Ministerio Público para que se presente a revisar su carpeta de investigación, el Ministerio Público, la autoridad, asume que no tiene interés la persona y por ende lo sobresee por falta de interés de nosotros. Por eso es tan importante que cuando tengamos el acceso a la justicia entendamos el contexto, la situación, las posibilidades y cuál es la mejor vía para acceder. A veces no tiene que ser efectivamente la judicial o la policial, pero sí podemos buscar herramientas que a futuro podamos lograr que se llegue a esa justicia. Pero por lo pronto entendamos cada uno de los contextos que está viviendo la persona a la cual estamos atendiendo. No avanza. Ah, ya me pasé. Perdón. Me pasé de más. Un segundo. Por eso lo que seguía, ahora sí, si no me vuelvo a pasar de más, nada más la apachurro una vez, sería denunciar. ¿Por qué sugerimos denunciar como primer paso de acceso a la justicia? Porque es la manera en que podemos empezar a generar estadística, políticas públicas y ejercer a todas las personas que se puedan realmente meter en el tema de lo que estamos viviendo. Con la denuncia comenzamos a abrir el campo de acción y hacer que las autoridades se den cuenta de la gravedad del problema, porque al parecer, aunque les digamos, se están ejerciendo 11 feminicidios al día en México, bla, no se escucha. ¿Por qué? Porque la mayoría de las denuncias se van a la calculadora, se van a una carpeta que nunca se va a resolver y entonces tenemos impunidad. Y la impunidad no tiene que ver solamente con nuestra falta de atención, sino que también con lo que tendríamos que pedir como mínimo de las autoridades para que esto se pueda lograr y avanzar. Según la ENVIPE, que es la encuesta de percepción de las víctimas, nos dice que las mujeres refirieron entre las razones por las cuales no denunciaban las siguientes. 30.4% por ser una pérdida de tiempo, 17.5% por tratarse de un delito de poca importancia, 12.1% por otras razones y 11.1% por desconfianza en la autoridad. Cuando yo analizo estos datos y me doy cuenta que las mujeres consideran que es una pérdida de tiempo el que no se denuncie, el que se denuncie. Para mí, inmediatamente significa que hay una bajísima cantidad de agentes del Ministerio Público
en cada una de las fiscalías de los estados para generar esta idea nacional de que es una pérdida de tiempo, porque seguramente el promedio actual para presentar una denuncia es de 6 a 8 horas. Y si esa persona trabaja en una empresa maquiladora o en una empresa que tiene que firmar la entrada y la salida, como todas las mexicanas y los mexicanos, evidentemente ir a denunciar significa la pérdida de un día de trabajo. Y además, la pérdida si es un fin de semana de un día de descanso para estar con sus hijas e hijos o hijes. ¿Y cómo se traduce esto? En que efectivamente, ¿para qué denuncio si al final de cuentas se va a ir a la congeladora, no me van a hacer caso y mi marido se va a quedar conmigo? Pensar que los delitos son de poca importancia, a mí luego me refiere a la cantidad de estereotipos que hemos generado en las cabezas de la ciudadanía con las historias de las tres Marías, Marimar, María del Barrio y María Mercedes, donde creemos que las violencias son poco importantes. El decirle a una persona en un meme y compartir lo que dice maldita lisiada, ha generado una cultura para primero, violentar a las personas con una discapacidad móvil. Segundo, normalización de que eso está bien. Y tercero, de que ser una señalación de ese caso, pues no llega a ser tan grave. Pues ¿cuántos hay en el mundo? O decir la mamá luchona y ponerlo como un ejemplo de representación y burlarnos o decir las nenis, ay, pues se lo merece por neni. ¿Quién le manda por andar vendiendo eso? Perdón, es una forma de trabajo y también es remunerado. Y sin embargo, al yo considerar que son menores o que no tienen caso lo que están haciendo y minimizar el lisiado, el neni, el mamaluchón, inmediatamente minimizo también el que me digan gorda, el que me digan tonta, el que me digan no sabes cocinar, el que me digan estás loca, el que me digan quieres mucho dinero, el que me digan que no sirves. Y entonces no es un delito, solamente me está deteriorando física y psicológicamente mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque esta merma constante en lo que yo debería ser o no ser y actuar o no actuar va a ejecutar un daño directo en mi cerebro para que yo pierda hasta las ganas de estar o de vivir porque no me siento suficiente. Y es una violencia psicológica real, pero la minimizo. O cuando digo, ay, no le hizo nada a la niña, solamente le metió un zape, solamente le empujó. Es que en mis tiempos la escuela con sangre entra. Ay, es que de verdad que ahora de todos se quejan. Con una buena nalgada todo se quita. ¿Sí? Y el trauma. Y desde ahí empezamos a minimizar la violencia física como algo que no pasa tan fuerte. Es que le digo, licenciada, nada más es la primera vez que me avienta, pero de las escaleras. Licenciada, es que es la primera vez que me golpea. Solamente me jaló un poquito el cabello. Ay, pero fue tantito. Y entonces, cuando llego al punto que dice 11.1% de la población no lo hace por desconfianza en la autoridad, me doy cuenta del combo breaker que estamos viviendo en cuanto a la justicia. Viviendo rellenas de estereotipos, como decía la primera lámina de Rita Segato, que ahora ya la traigo a colación. ¿Por qué la maestra empezó con esto? Porque es básico para poder entender cómo el marco se empieza a generar antropológicamente para que no tengamos un acceso a la justicia real y fluido. Y desde ahí nos damos cuenta que al ser una pérdida de tiempo, que lo que me hizo no es tan grave, y es que ay, ya conoce cómo es la policía, ni va a llegar, la ropa sucia se lava en casa, es que ya me dijo el perito que no va a llegar, es que ya ve cómo me tratan ahí. Evidentemente no va a haber una posibilidad de que las víctimas quieran consolidar sus denuncias o continuar con las mismas porque si reciben maltrato desde las fiscalías, evidentemente no quieren hacerlo. Y entonces continuamos entendiendo que qué es lo que pasa. Una vez que ya reporté al 911 y que ya voy a acercarme ante la autoridad, en este caso, ante la autoridad de la fiscalía para presentarle, le voy a decir que yo estoy siendo víctima de algo. Pero bueno, me regreso un poquito a esta lámina que se me hace muy importante. En México tenemos que diariamente gestionar a 11 mujeres. Y como otro dato duro para esta presentación, cuando estaba investigando, encontré este otro dato que dice que en América Latina y el Caribe, según fuentes oficiales, se registraron 16.925 feminicidios entre 2019 y lo que va de 2023. Si yo les acabo de decir que de una nota del País de la semana pasada, del día miércoles, salió que en el caso de Roxana, la mujer que fue condenada a prisión por haber asesinado a su posible feminicida, se estableció que había 2.500 feminicidios señalados
dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Estado de México, ¿cuántos datos están faltando aquí para que determinemos la cantidad de mujeres que están asesinándose por feminicidio y que no estamos viendo? Y al no verla, no la aplicamos. Y por eso seguimos generando una cultura de acceso a la justicia que, lejos de lograr que podamos llegar y generar el acceso real y posible, inconscientemente digamos, no, ¿para qué lo hago? Ni va a llegar a nada. No, ¿para qué denuncio si no me van a hacer caso? No, ¿para qué lo hago si no se va a completar mi carpeta de investigación? Entonces vamos cambiando el chip y vamos pensando cómo podemos hacer efectivo nuestro derecho de acceso a la justicia mediante los mecanismos necesarios que sí tenemos y que encontramos actualmente en nuestro país. Y eso es lo que me interesaba mucho, el poder cambiar, porque yo entiendo que muchas compañeras que están aquí viéndonos ya se han enfrentado a esta reticencia, ya se han enfrentado a que las víctimas constantemente prefieran no llegar a esto. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a saber que si las mujeres que sufren violencia de género en casa, sí, son las que tienen 40% más posibilidades de vivir feminicidio que las que no, pero también las que menos quieren denunciar. ¿Por qué? Porque no cuentan con un sistema de redes que las pueda apoyar para poder lograr lo que están buscando. Y luego nos encontramos, por ejemplo, cómo se normaliza y se socializa la violencia. Le ponen el caníbal de Atizapán a un feminicida, cuando lo que tendremos que establecer es que se le ponga por su nombre a un feminicida. ¿Por qué? Porque normalizamos. Estaba descontrolada, dicen amigas, sobre la última noche de Devani. Devani salió de fiesta, sus amigas la dejaron y 3 años después apareció muerta en una cisterna en el caso que sacó de Nuevo León. Estaba descontrolada, entre comillas, en serio, no estaba descontrolada. Las amigas la dejaron, las amigas no la dejaron, fue el sistema patriarcal, fue una persona que la decidió matar. ¿Y cómo hemos normalizado la forma de violencia constantemente para no ver lo que tenemos que ver y no acceder a donde no queremos acceder? Porque yo no voy a llegar a denunciar y decir que quiero denunciar a un agresor que está en mi escuela porque mis amigas tienen miedo de decir que ese agresor, a lo mejor que tiene posibles vínculos con el narco, no me vaya a querer ser testigo. Pero ¿saben qué? Ojo, las fiscalías sí pueden llamar a los testigos a que se presenten. Tienen ese derecho las víctimas y a lo mejor se nos olvidan. El feminicidio de Luz Raquel Padilla en Jalisco, que fue quemada viva por un conflicto vecinal y una agonía de 3 días. Y aquí es un caso claro de cómo el acceso a la justicia nos quedó a deber, porque ella sí se había presentado ante la justicia para las mujeres, y vemos por esta reticencia y cómo se plantea en los medios la socialización de que debemos de alejarnos de esta política pública para poder acceder a la justicia y verlo como algo que no va a servir para nada, cuando en realidad sí sirve. Quiero que se den cuenta cómo las imágenes constantes de que la policía y de que la justicia no sirve son tan cotidianas y que yo no veo que lo hagan también con los casos de éxitos para que también las mujeres digamos y tomamos las acciones básicas para poder seguir denunciando. Dejemos de llamar monstruos a los feminicidas y pongámosles nombre y apellido. Monstruo. ¿Cómo es posible que no hayan normalizado el que haya matado a una niña de 13 años? ¿Y por qué no ponemos decir, ya fue sentenciado a 130 años por lo que estaba haciendo y porque se encontró que tenía más de 56 restos de mujeres en su domicilio? Que sería la verdadera nota importante. Pero ¿qué es lo que vende? Vende el hecho de que si estoy poniendo que es un monstruo y que es un asesino, va a generar. Según datos de la ONU, podemos conocer que durante el 2019, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia sexual o física por parte de sus parejas. 43.9 en México ha enfrentado agresiones por parte de su esposo, pareja actual o la última a lo largo de su relación, y 53.1 sufrió violencia por parte de su agresor distinto a la pareja. Tengo toda esta estadística y no tengo respuestas de demandas que se hayan logrado llegar a una sentencia para meter a los agresores en los lugares correspondientes. No quiere decir que todos tengan que ir a prisión, pero sí tiene que haber una demostración de que estamos avanzando. Por eso, cuando yo analizaba cómo dar las nociones básicas del acceso a la justicia, creí que era importante que empezáramos a tomar conciencia de cómo podemos aplicar la justicia de manera real. ¿Quiénes son las personas que me pueden ayudar? Los policías, los señores respondientes. ¿Cómo debo de acceder ante el Ministerio Público? Pues con una carpeta de investigación que yo voy a empezar a crear junto con él sólida.
¿Por qué? Porque no se hace solamente con mi dicho y con lo que yo siento, sino acompañada de testigos de mi red, de probanzas, de acciones. Y no solamente tiene que decir lo que digan, screenshots de conversaciones, situaciones reales, cámaras de vigilancia, grabaciones, videos, todo lo que pueda hacer para que la policía investigadora que forma parte de la agencia ministerial pueda determinar lo que se está viviendo y cómo hacerlo. Y esa parte es la que a veces olvidamos. ¿Por qué? Porque chéquense, nos han acostumbrado a decir, queman a niña de 11 años en Tonalá, en vez de decir, es torturada a una niña de 11 años en un albergue. Brinco de un tema a otro con una calidad muy importante, el que podamos sentar a una realidad, un hecho que podemos cambiar. No es de manera ilógica como tengo la presentación, es para que podamos tocar las fibras más importantes y salir adelante con estas nociones básicas para poder enfrentar a las autoridades y entender cómo sí podemos generar que la justicia cobre una realidad. Si yo ya sé el día de hoy que la tasa de feminicidios en el país durante 2021 fue de 1.55 feminicidios por cada 100,000 mujeres y que esta tasa aumentó 125% de 2015 a 2021, yo sé dónde está el problema. Pero ¿dónde está la respuesta a ese problema? En cómo voy a hacer que la justicia pueda obtener dientes. Porque pareciera que la creemos o la creencia antropológica que tenemos es que la justicia no tiene dientes. Al no tener dientes, no va a haber denuncias ni va a haber sentencias. ¿Por qué? Porque no las voy a generar ni voy a mecanizarme de la manera adecuada para, con mi red de apoyo, generar estas bases que me puedan permitir generar, entender que la impunidad en el feminicidio también tiene que ver con la falta de acciones que yo pude haber generado y exigido a las autoridades. Porque no solamente es decir la autoridad me hizo o me deshizo, es también reconocer yo desde mi otra parte qué sí puedo hacer. Y para empezar, cuando voy a llegar ante una autoridad, básico, lleguemos con una identificación oficial. ¿Por qué? Porque luego pasa que llegamos sin identificación por las prisas, pero no. Entender que hay que tratar de buscar toda la documentación que podamos encontrar, actas de nacimiento, INE, IFES de nuestros hijos, buscar que nos den alguna orientación dentro de la propia autoridad o dentro de nuestras propias redes de apoyo. ¿Quién nos va a acompañar? Porque un proceso de denuncia, un proceso de una autoridad tiene que ser claro. Que me expliquen cuáles son mis derechos, a qué me refiero con mis derechos, qué es lo que sí puedo pedir y qué es lo que no puedo pedir. Y para empezar, una asesoría legal. Saber que voy a tener etapas de proceso, de investigación, de juicio y de ejecución. Que la fundamentación legal la voy a encontrar en el artículo 20 en el apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque son cosas básicas para poder saber. Que me informen de mis derechos, a qué soy acreedora y a qué no. ¿Qué me va a beneficiar de la información que me están dando? ¿Quién me lo va a explicar? Tener conciencia y conocer mi carpeta de investigación. Como tip básico se los voy a compartir. Siempre, siempre tengan a la mano su carpeta de investigación, el número. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando se los pidan, ya lo van a poder tener a la mano y a la disposición. Y de esa manera es más fácil que se pueda resolver y que puedan ustedes generar apoyos o pedir más información con otras autoridades que si no lo tienen. Y el número de carpetas de investigación es básico. Coadyuvar con el agente del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que pueda tener reforzamiento en mi carpeta de investigación. Cuando yo me presento a denunciar, lo primero que me van a preguntar es qué pasó, dónde pasó y qué fue lo que pasó. Si bien es muy importante la forma y el cómo pasaron los hechos y las circunstancias, también es importante que no sea revictimizada. Que en el momento que yo sienta que una pregunta que me están ejerciendo me esté generando vulnerabilidad o me esté haciendo sentir menos, yo pueda decirle, hey, momento, para. Por eso es importante que cuando vayan a denunciar acudan con una asesora jurídica que las pueda acompañar de su confianza. Y ojo, también les van a decir que solamente la puede acompañar una persona que cuente con cédula de abogado, o de abogada, Salvo en los casos de menores de edad, sí se tiene que acudir con una persona jurídica que tenga esa acreditación especializada en la Ciudad de México. El resto de los países del país no lo piden, pero sí en la Ciudad de México. Para el resto de los países del Estado de México, se nos pide que si estamos ante un caso de violencia o denuncia infantil,
Puede ir cualquier persona acompañada de la menor, o la menor a partir de los 11 años puede acudir, o desde los 9 puede acudir sola, señalando que va acompañada de alguna tía o persona de confianza, y a los 12 ya puede acudir completamente sola. ¿Y por qué tenemos que decirlo con esta realidad? Porque se nos olvida y son maneras que podemos coadyuvar con el Ministerio Público. Tenemos también derecho a recibir atención médica y psicológica y a ser canalizadas a las instituciones correspondientes. Presentar cualquier cantidad de pruebas que no nada más tenga que ser una prueba de dichos y hechos, sino también que los testigos que nos acompañen y que no, que los manden llamar para que acudan. Porque el temor de los testigos es que se van a ver comprometidos. ¿Por qué? Porque tienen temor a la justicia. ¿Por qué? Porque en México se ha creado la idea o la creencia social de que acudir a la policía, acudir a una denuncia, acudir a la fiscalía es lo peor. Tienes miedo de entrar y no salir. Cuando la realidad es que ya no es así y que sí podemos entrar y salir con cualquier forma y a presentar lo que estemos buscando. Tenemos derecho a la verdad, a que se nos diga qué avances y cómo está mi carpeta de investigación, a que se nos trate con humanidad, a que no se considere nada más un número, sino que seamos una persona que tenga completamente dignidad de lo que estamos pidiendo. Los ministerios públicos nos tienen que notificar de todas las resoluciones que se emitan y nos tienen que tener al tanto de lo que esté tomando la autoridad como consideraciones y medidas especiales para nuestro caso, porque es la parte más importante. Ser notificadas del desistimiento de la acción penal y todas las actuaciones que finalicen el procedimiento. De igual manera, en mi caso, si soy migrante, recibir asistencia consular y migratoria. En mi caso, si es el caso, reunificación familiar cuando sea por delito que se haya dividido la familia. Participar en los diálogos institucionales de formulación, implementación y seguimiento de política pública en materia penal. Tengo derecho a la no discriminación. Tengo derecho a acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial. Tengo derecho a tomar decisiones informadas sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, expresar opiniones durante el proceso penal. A todo eso tengo derecho. A la asistencia gratuita de un intérprete de mi lengua indígena o de mi lengua que yo esté hablando. Tenemos derecho a recibir ayuda, asistencia y atención por profesionales especializados en un daño sufrido, es decir, a periciales ginecológicas, psicológicas, a que se me dé totalmente aplicación, que se me explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales, a que me puedan o que me tengan que someter y qué va a implicar en mí y cómo se van a realizar. A que en caso de desaparición de personas, a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar al máximo posible la vida, la integridad física y la salud mental y búsqueda para dar con el paradero de la persona. Es lo mínimo que podemos pedir y que nos pueden dar. Y considero que eso es sumamente la parte inicial de cómo vemos que con el acceso a la justicia sí puede cambiar y sí puede transformar si entendemos a lo que sí hacemos y nos vamos a dar cuenta que ahora sí, con esta gráfica que tengo aquí enfrente de impunidad y feminicidio, lo que tenemos de impunidad es altísimo, pero lo que tengo en efectividad, estoy viendo que ya en Guanajuato ha aumentado, en Nuevo León ha aumentado, en Sonora ha aumentado, y esto, aunque sea mínimo, está cambiando el cómo se veía la justicia hace 5 a 10 años, y eso se me hace muy, muy importante para que podamos ir entendiendo y cómo lo podemos ir aminorizando y cómo podemos ir activando que el tema de impunidad vaya en aumento debido a las actuaciones que hagamos con las autoridades y que conozcamos todos nuestros derechos. Cuando estamos hablando de acceso a la justicia, se me hace casi imposible no hablar de juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque significa que la autoridad puede entender y utilizar las herramientas que surgen para poder ir eliminando las asimetrías de poder producidas y reproducidas por el propio derecho al construir discursos sobre mujeres y hombres, y esto implica hacerse cargo y evidenciar y de construir a su medio de la producción de órdenes de género igualitario. Cuando comenzaba diciéndoles que el derecho es masculino y que es patriarcal, es porque sí lo es, porque si volteamos a ver por un segundo y pensamos en la otredad, quiero que me digan si alguien tiene idea, porque al día de hoy que yo hice esta investigación, solo encontré una sola guardería del Seguro Social que trabaja de noche y ya no la volví a encontrar la nota.
¿Por qué? Porque no hay guarderías nocturnas, porque seguramente no hay mujeres enfermeras, ni tampoco mujeres que trabajan en fábricas, ni tampoco mujeres que trabajen de choferes de vehículos como Uber, ni mujeres que estén trabajando de noche, por lo cual no entendemos cómo esta conciencia antropológica de que no hay mujeres en estos espacios y por ende no hay necesidad de que haya guarderías en la noche o nocturnas es necesario. Por eso escogimos la perspectiva de género en todos y cada uno de los aspectos, porque entonces ya cambiamos la perspectiva de cómo vamos a llegar a solicitar el acceso a la justicia, que para mí es sumamente importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el derecho tiene género, pero el derecho también tiene el potencial de crear órdenes de género igualitarios para hombres y mujeres, y por ello resulta fundamental juzgar con perspectiva de género tanto para hacerse cargo de las simetrías de poder como para poder transformarlas. Yo iniciaba con Rita Segato y cierro con Rita Segato. Si no entendemos lo que estamos viviendo, si no entendemos cómo la pedagogía de la crueldad es el ejercicio constante de minimizar la violencia que se ejerce con las mujeres en todos los ámbitos, entonces no vamos a poder entender cómo el derecho que fue creado hace cientos de años con esta visión de que las mujeres éramos buenas, no llegábamos a la cárcel, no matábamos y tampoco trabajábamos, por ende no teníamos derechos. Y ahora que ya salimos a las calles, a tomar las calles, a trabajar, a ejercer nuestros derechos y también ya estamos siendo criminalizadas y ya estamos en la prisión preventiva o estamos en la agitación de la defensa de la libertad, tampoco tenemos derechos. ¿Por qué? Porque no tenemos guarderías suficientes. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a los productos de higiene en caso de privación de la libertad. ¿Por qué? Porque al día de hoy se nos sigue estereotipando y las capacidades de investigación que presentamos para poder solicitar una denuncia siguen quedándose en la congeladora y esto es algo muy importante para que nos llevamos a guardar. ¿Cuándo y quiénes deben juzgar con perspectiva de género? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo hace a través del protocolo que ya se creó. ¿Para qué? Para poder garantizar el acceso en condiciones de igualdad y que tenga que ver también con la interseccionalidad y con la transversalidad. Es decir, que también puede llegar a ellos, a ellas y a ellas y que se pueda determinar cómo la justicia sí puede llegar a transversalizar la perspectiva de género, hacer un análisis de los hechos y de las pruebas y el derecho y la argumentación a seguir, para que no se quede nada más en una idea, sino en una realidad. Tenemos que lograr que se haga un enfoque diferencial en el acceso a la justicia y que le indique la autoridad judicial que debe adoptar medidas en el juicio. Por ejemplo, que la víctima no sea confrontada con el probable responsable ni está en la misma sala de audiencias. Y no lo digo solamente para los temas de los estados que se encuentran en las capitales de los estados, sino para los municipios más alejados que no cuentan ni siquiera con un juzgado más que de paz, porque todavía existen, o que ni siquiera cuentan con una agencia de ministerio público, sino que a 3 o 4 horas en su entorno, y además de vivir la violencia, de moverse hasta el lugar donde puedan encontrar un apoyo, también tengan que verse con su propio agresor y enfrentarlo. La autoridad judicial debe cerciorarse de que las preguntas que se le formulen, así como el desarrollo de la audiencia, no impliquen la revictimización de la persona. Hay que tener un contexto individual. El acceso a la justicia tiene que pensarse sobre la persona y esto va a permitir que las autoridades no obvien situaciones que a partir de la recolección de datos sobre la persona permitan saber de quién se trata y si las circunstancias imponen a la autoridad obligaciones específicas frente a la misma, por ejemplo, ordenar medidas de protección, en qué casos sí y en qué casos no. Y ya basta de que nos digan solamente se van a otorgar medidas de protección cuando se amenace de muerte a la víctima. Esto ya lo saben demasiadas personas allá afuera que busquen infringir un daño. Y en vez de decirle, te voy a matar, le dicen, al cabo ya sabes a qué me dedico y cuándo nos vamos a ver, o si te vuelvo a ver. Y eso también es una amenaza de muerte. Y tendríamos que decirlo con todas sus letras, porque luego nos quieren decir que no lo es. Y el Ministerio Público va a decir que eso no existe, y sí existe. Lo que tenemos que hacer es exigirle que pueda aplicar en el contexto adecuado la presentación. Pues ya para terminar, quisiera buscar una conciencia respecto de la determinación aplicable al derecho, y es que las juezas y los jueces analicen y hagan la diferencia en el regional de derecho con perspectiva de género. Y finalmente, pedirles que antes de cerrar esta presentación, nos quedemos
con la posibilidad de que el acceso a la justicia, me fui nada más a la parte tradicional del derecho, que es lo nacional. Sin embargo, quiero invitarles a que también se sumen a la parte internacional. En la parte internacional hay mecanismos como las Other Letters o las Allegation Letters que se pueden presentar ante los expertos de Naciones Unidas de cada uno de los comités, y esas resoluciones se pueden contestar entre 6 meses a 1 año, generando además de un apoyo a nuestro caso, una resolución internacional que el gobierno mexicano va a tener que tomar en consideración y que va a formar parte también de las futuras recomendaciones que tengan que presentarse ante Ginebra, por ejemplo, este año. Y que en el informe periódico universal también van a haber una resolución y también van a impactar en la política pública del país. Si nosotras como defensoras de derechos humanos podemos hacer y podemos generar algo para las demás y les demás, este es el momento donde podamos utilizar esos medios alternativos internacionales para poder hacer que la justicia que a lo mejor no podemos ver en nuestro país pueda cobrar gran relevancia al llamar a las relatoras. En México tenemos a Artista Bonifaz al frente también de uno de los comités y que tenemos que reconocer todo lo que ha trabajado y nosotros también lo podemos trabajar. Hasta aquí dejaría mi presentación por el día de hoy y les voy a detenerla por si hay alguna pregunta que gustarían hacer, ya sea de lo que se vio o si quieren que me repita un poquito más de Allegation o Other Letter, que son diferentes técnicas a nivel internacional. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Fátima. Bueno, pues quien guste tomar la palabra para hacer una pregunta o algún comentario breve, por favor. Yo, Jorge, si me permites, Claro, María, adelante. pues solamente felicitar a Fátima, porque es mucha información relevante y concentrada, de tal suerte que nos puede dar un panorama. Y pues solicitar si nos pueden compartir toda esta información, porque a veces es difícil procesar en este corto tiempo. Felicidades, Fátima. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. ¿Alguien más? Bien, bueno, pues nuevamente, muchas gracias, Ana Fátima. Nos das un panorama amplio, ¿no?, sobre el estado, las nociones básicas y el estado del arte, ¿no?, en torno al acceso a la justicia para las mujeres. Además, con mucha sensibilización. Eso me parece muy importante. En mi caso, podría decir que funcionó. O sea, aprendí cosas nuevas, ¿no?, y además también me sensibilicé sobre otros aspectos que no tenía, digamos, en el radar. Muchas gracias a todas y todos quienes se sumaron a este seminario. Pusimos en el chat un enlace para un cuestionario de retroalimentación sobre esta actividad. Les pedimos, por favor, que se tomen unos minutos para responderlo. Es algo muy breve. Con esto, pues tenemos una idea más clara de cómo estamos desarrollando estas actividades y cómo podemos mejorarlas, ¿no? Como les comentaba en la bienvenida, pues esta es una serie de actividades enfocadas al fortalecimiento de capacidades de organizaciones, principalmente a nivel local, pues para participar en el sector justicia, ¿no?, con miras a mejorar el desempeño del mismo. Sí, estoy viendo los comentarios de que no pueden abrir. Lo corrijo. Necesito eso. Listo. Pues ya pueden intentarlo nuevamente, por favor. Si alguien no puede abrirlo, me lo comenta en el chat. Muy bien, pues Ana Fátima, unas últimas palabras ya de cierre, por favor. Sí, para la pregunta que me hicieron sobre derecho familiar. Bueno, voy a dar 2 tips que creo que son muy importantes para el tema de derecho familiar y el tema de alimentos. Y hay un tema que a mí se me hace muy delicado y que quiero abordar de manera muy, muy, muy cuidadosa, sobre todo por el que tengo enfrente. Es muy común que en el tema familiar los menores de edad en ocasiones sean arrebatados de las madres para que se los lleven los padres, o en su caso con extrema violencia
o se los quiten porque consideran que están en una situación mejor con las madres. En estos casos yo siempre les recomiendo que si están en una situación de posible abuso o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, carguen siempre con el acta de nacimiento de los menores. ¿Por qué? Porque es una razón básica para que en caso de que les pase algo puedan tener identificados a los menores. Sobre todo las mujeres migrantes se ven muy vulnerables cuando les quieren quitar a sus hijos. Mantengan siempre el tema de las actas de nacimiento actualizadas y en su bolsa, siempre como si fuera su INE, dobladas y guardadas. Es un tip que puede cambiar muchísimo el hecho de que les puedan quitar a un menor en la calle o en la escuela o en cualquier espacio. Segundo, en el tema de los alimentos, cuidar siempre la cantidad que se está generando y lo que se está pidiendo para poder tener una claridad en lo que estamos ejerciendo de gasto, tanto desde que salimos, la gasolina, porque todo siempre se los pedimos. Guarda todos los tickets, guarda todos los gastos, guarda, pero que no guardamos lo que gastamos en el psicólogo, lo que gastamos en el transporte, lo que gastamos en el Uber, lo que gastamos en el material extra que nos piden en la escuela, que también es importante para poder darle una visión amplia al juez de lo que implica la manutención y que no solamente con el mínimo que se establece le va a dar las horas de atención que el menor requiere, por ejemplo, y que una madre tiene que trabajar, llegar a su casa con la doble o triple jornada y además atender al menor. Y estas cuestiones que no se pueden tipificar, sí podríamos comenzar a medirlas para que tengan una mayor ventaja. Muchísimas gracias a la doctora que me preguntó. Y por mi parte, pues muchas gracias por su interés en esta charla. Es un honor para mí formar parte del equipo de México Evalúa y muchísimas gracias por todo y a todas y a todos. Muy bien, bueno, pues seguimos todavía con algunos problemas para acceder al cuestionario. ¿Alguien no puede acceder todavía? Muy buenos días, yo ya hice mi cuestionario. ¿Sí me escucha? Quiero agradecer, Sí, adelante, ¿verdad? Marisela. Quiero agradecer a Ana Fátima, la verdad, la información. Yo sí comenté mucha información muy importante. Me hubiera gustado que, la verdad, fuera más amplio, ¿verdad? Pero yo sé que los tiempos a veces pues, son cortos, pero magnífico. La verdad, nos llevamos mucha información. Nosotras que ahorita pues apoyamos aquí en el Instituto de la Mujer para el municipio de Mexicali, pues es muy valiosa toda esta información. Te agradezco mucho, Fátima, y pues esperemos otra vez que nos vuelvan a invitar, Jorge, ahí le encargo otra invitación a estos, ahora sí, ponencias tan importantes. Muchas gracias. Pues, Juan. Gracias, Marisela. Bueno, tenemos unos minutos más. Hemos programado el cierre a las 12. ¿Alguien más que quiera reaccionar? ¿Comentar algo? Bueno, pues cumplimos el propósito. Ana Fátima, muchas gracias por esta brillante presentación. Y les vamos a enviar un correo con el material, si estás de acuerdo, Ana Fátima, en esta presentación. Y pues bueno, las mantendremos informadas de futuras actividades, ¿no? Aparte de los esfuerzos y de las acciones realizadas en el marco de la Red Justicia, una iniciativa promovida por México Evalúa en distintos estados, principalmente en 9 estados, pero que pues, no, siempre estos temas son relevantes, no solo en un contexto, sino a nivel nacional. Pues con esto cerramos ya este seminario sobre acceso a la justicia para las mujeres, nociones básicas. Agradecemos nuevamente su participación y nos vemos en la siguiente actividad. Que tengan buena tarde.